Buen día, estimados docentes. El día de hoy les damos la bienvenida al ciclo 3 de acompañamiento por parte del programa Todos Aprenden. Vamos a iniciar el taller de acompañamiento titulado Podcast Educativo, una oportunidad para aprender en cualquier lugar. Ruta pedagógica del acompañamiento situado con mediación de las TIC. Durante este año 2020 hemos realizado 4 etapas con tareas específicas. Recordemos que en el ciclo de apertura se hizo una caracterización de las instituciones educativas con relación a la situación de pandemia. En el ciclo 1 se permitió realizar ejercicios de adaptación y construcción de guías de aprendizaje para la educación remota. Continuemos en el ciclo 2 implementando la propuesta de portafolio del estudiante para la evaluación formativa. Y ahora en esta etapa traemos la propuesta de podcast educativo, que también podría ser una herramienta de utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos ahora los objetivos. Objetivo general: reconocer el podcast como recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos del aprendizaje de diversa naturaleza y potencia el estilo de aprendizaje auditivo. Objetivos específicos: identificar las posibilidades didácticas del podcast como recurso educativo que potencia diversos estilos de aprendizaje y propiciar el trabajo colaborativo en el desarrollo, implementación y evaluación de podcasts educativos. Como actividad de entrada los invito a escuchar el podcast llamado Agua y reflexionar sobre las preguntas a continuación. Al escuchar el podcast, ¿qué imágenes vinieron a su mente? ¿Para qué grupo de estudiantes, grado, considera que es adecuado este podcast y por qué? ¿Qué actividad para los estudiantes sugeriría posterior a la escucha del podcast? Una vez realizado el ejercicio, podemos encontrar que el uso de las TIC tiene impactos positivos en nuestros estudiantes y aún más con estas herramientas de audio. Entonces, los estudiantes tienen una predisposición positiva al uso del audio y la radio, mayor motivación por los contenidos de aprendizaje, la escucha de conversaciones en concreto de una parte de su curso, la recepción de indicaciones o consejos sobre prácticas de laboratorio o talleres, la escucha de información sobre hitos, debates y opiniones sobre expertos en la materia, y el estímulo de aprendizaje por medio de una voz conocida y respetada, de acuerdo a lo que dice Durbrae en 1984. Ahora profundicemos un poco más sobre el tema de los podcasts. Aquí podemos encontrar una línea de tiempo donde se refleja el recorrido histórico del podcast. El origen del podcast: en el año 2000 se dio el origen del podcast. En el año 2001, Doug Wiener diseñó el primer programa en MP3. En el año 2002, Adam Curry crea el primer programa, Poder, para gestionar archivos de audio. En el año de 2004, se dan los archivos de MP3 y MP4, permitiendo así su revisión y descarga automática y periódica en el sistema RSS. En el año 2004, en octubre 18, apareció el primer podcast en castellano. En el año 2005, el término proviene de la palabra pod, haciendo alusión al reproductor de Apple, y a broadcasting, es decir, la emisión de audio y televisión. Y por último, en el año 2007, según la Universidad de West Virginia, un podcast es simplemente una colección pregrabada de archivos de audio que pueden ser automáticamente descargados desde un ordenador o cualquier dispositivo móvil. Con esta herramienta encontramos beneficios tales como: primero, ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir. Además, diversifica los recursos de la enseñanza. Brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio verbal. Fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimiento entre participantes.
impulsa el desarrollo de competencias colaborativas. Y por último, genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicio a una conversación. Veamos ahora cómo diseñar y producir un podcast. En tiempos recientes se le ha llamado podcast al uso docente de los podcasts. Así se puede tener en cuenta algunos aspectos de carácter pedagógicos. Veamos algunos de estos aspectos. Uno de ellos es definir los objetos del podcast, identificar el nivel educativo al que va dirigido, seleccionar el tipo de contenidos que se desarrollarán en el podcast, determinar el uso, el momento en que se presentará el podcast, definir las actividades que realizarán los estudiantes y elaborar el guión pedagógico de nuestro podcast. Anexo a esto también debemos tener en cuenta algunos aspectos tecnológicos que marcan la pauta dentro de su creación. Algunos de estos aspectos son definir el formato narrativo del podcast, definir el formato, identificar software para su edición, seleccionar sitio aislado para realizar la grabación, contar con el artefacto para la grabación, definir si el podcast incluye música y o efectos sonoros, seleccionar el canal o canales para divulgar ese podcast y elaborar el guión técnico. Dentro de estos aspectos también se seleccionan los contenidos de aprendizaje, teniendo en cuenta el tipo de los contenidos. Recordemos que hay contenidos declarativos que apuntan al saber. También los contenidos procedimentales que apuntan al hacer y los contenidos actitudinales que apuntan al saber ser en la persona. De esta forma, definiendo la competencia que deseamos trabajar con nuestros estudiantes. A continuación, podemos visualizar un resumen de lo que sería el proceso de creación desde las 3 etapas. La etapa de preproducción, la etapa de producción y la etapa de postproducción y divulgación. En la primera etapa debemos de contar con el guión pedagógico y con el guión técnico. En la etapa de producción debemos de contar con el celular, con los parlantes, micrófono y audífonos. Pero también debemos tener en cuenta la grabación, su edición y la música para ambientar el podcast. Y en la etapa de postproducción y divulgación trata de la revisión del audio y su publicación. En ese sentido, el programa Todos Aprender ha dispuesto los siguientes links con herramientas que permitirán diseñar nuestro podcast. Encontraremos herramientas desde las páginas web externas y páginas web nacionales como RTBC y Radio Nacional de Colombia. Queridos maestros, por último, este es nuestro cuestionario de salida. A partir de los aprendizajes construidos en el módulo de acompañamiento situado, mediado por TIS, de la información y de la comunicación, y la experiencia en el acompañamiento y la formación en el establecimiento educativo, que atiende como tutor del programa Todos Aprender, vamos a reflexionar a la luz de las siguientes preguntas. ¿Qué recursos y estrategias utilizaría para realizar un podcast de tal manera que sea comprensible y motivante para los estudiantes y los padres de familia? ¿Y cuáles considera que son las ventajas que aporta el uso del podcast para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes? Estas dos preguntas los invitamos a contestarlas mediante el formulario que más adelante será compartido para que ustedes diligencien sus respuestas. Estimados maestros, no queda más sino agradecerles por su compañía y por su atención. Les hacemos la invitación a utilizar los podcasts educativos en su quehacer pedagógico. Hasta un próximo encuentro. Buen día.